La isla misteriosa, de Julio Verne. Parte 3. El secreto de la isla. Capítulo 3. Defensa contra la nave pirata. La noche transcurrió sin incidente. Los colonos estaban alerta y no habían abandonado el puesto de las chimeneas. Los piratas, por su parte, parecían intencionados en desembarcar. Desde que se oyeron los últimos tiros de fusil dirigidos contra Ayrton, ni una detonación ni el menor ruido había anunciado la presencia del brig en las costas de la isla, y casi podía creerse que habían levado el ancla pensando tener que vérselas con una población numerosa, y se habían alejado de aquellos parajes. Pero no era así. Y cuando comenzó a rayar el alba, los colonos pudieron entrever a través de las brumas de la mañana una masa confusa. Era el Speedy. Amigos míos, dijo entonces el ingeniero, voy a darles las disposiciones que me parece conveniente tomar antes de que se disipe la niebla que nos oculta a la vista de los piratas, durante la cual podremos operar sin llamar la atención. Lo que importa sobre todo es hacer creer a esos malhechores que los habitantes de la isla son muchos y por consiguiente capaces de resistirlos. Propongo, pues, que nos dividamos en 3 grupos, que se apostarán. El primero, aquí, en las chimeneas, y el segundo, en la desembocadura del río de la Merced. En cuanto al tercero, creo que sería bueno situarlo en el islote para impedir o retardar al menos toda tentativa de desembarco. Tenemos 2 carabinas y 4 fusiles. Todos estaremos armados, y como la provisión de pólvora y balas es abundante, no tendremos que economizar los tiros. Nada tenemos que tener ni de los fusiles ni de los cañones del brig. ¿Qué podría contra estas rocas? Y como no tiraremos desde las ventanas del Palacio de Granito, los piratas no pensarán en enviar allí las balas del cañón, que podrían causar daños irreparables. Lo temible es venir a las manos, porque los piratas son muchos. Hay que oponerse al desembarco, pero sin descubrir nuestras fuerzas. Por consiguiente, no hay que economizar las municiones. Dispararemos muchos tiros, pero con buena puntería. Cada uno de nosotros tiene que matar a 8 o a 10 enemigos. Cyrus Smith había calculado claramente la situación, sin dejar de hablar con voz tranquila, como si se tratase de dirigir una obra cualquiera y no de arreglar el plan de batalla. Sus compañeros aprobaron estas disposiciones sin pronunciar una palabra. Se trataba solo de tomar cada uno el puesto que le correspondía antes de que se disipara la bruma completamente. Nab y Pencroff subieron inmediatamente al Palacio de Granito y bajaron con las municiones. Gédéon Spilett y Ayrton, ambos excelentes tiradores, tomaron las 2 carabinas de precisión, que alcanzaban a 1 milla de distancia, y los otros 4 fusiles se repartieron entre Cyrus Smith, Nab, Pencroff y Harbert. Así se arreglaron los puestos avanzados. Cyrus Smith y Harbert se quedaron emboscados en las chimeneas, dominando la playa, al pie del Palacio de Granito, en un radio bastante grande. Gédéon Spilett y Nab fueron a esconderse entre las rocas en la desembocadura del río de la Merced, cuyo puente, así como los puentecillos, habían sido levantados con el objeto de impedir todo paso en canoa y todo desembarco en la orilla opuesta. Ayrton y Pencroff lanzaron al mar la piragua y se dispusieron a atravesar el canal para ocupar separadamente 2 posiciones en el islote. De esta manera, haciéndoles fuego en 4 puntos diferentes, los piratas deberían pensar que la isla estaba suficientemente poblada y al mismo tiempo bien defendida. En el caso que se efectuara un desembarco sin que lo pudieran impedir, o en el de verse rodeados por alguna embarcación del brig, Pencroff y Ayrton
debían volver con la piragua a la isla y dirigirse al punto más amenazado. Antes de dirigirse cada uno a su puesto, los colonos se estrecharon por última vez la mano. Pencroff no pudo dominarse para disimular su emoción al abrazar a Harbert, su hijo, y se separaron. Algunos instantes después, Cyrus Smith y Harbert por una parte, el periodista y Nab por otra, habían desaparecido detrás de las rocas, y 5 minutos más tarde, Ayrton y Pencroff, que habían atravesado felizmente el canal, desembarcaban en el islote y se ocultaban en las anfractuosidades de su orilla oriental. Ninguno podía haber sido visto, porque ellos mismos no distinguían al Brig a través de la niebla. Eran las 6:30 de la mañana. Pronto, la niebla se desgarró poco a poco en las capas superiores del aire, y el tope de los mástiles del Brig salió entre los vapores. Por algunos instantes, gruesas volutas rodaron por la superficie del mar. Después se levantó la brisa y disipó rápidamente la bruma. El Speedy se presentó a la vista de los colonos, sostenido por sus 2 anclas, dando la proa al norte y presentando a la isla su costado de babor. Como había calculado Ciro, estaba a menos de 1,5 millas de la costa. La siniestra bandera negra flotaba en su cangreja. El ingeniero, con su anteojo, pudo ver que los 4 cañones que componían la artillería de a bordo estaban asestados contra la isla y evidentemente dispuestos para hacer fuego a la primera señal. Sin embargo, el Speedy permanecía mudo. Se veían unos 30 piratas ir y venir por el puente. Algunos habían subido a la toldilla. Otros 2, situados en las barras del Juanete Mayor y provistos de catalejos, observaban la isla con atención. Bob Harvey y su tripulación difícilmente se explicaban lo que había pasado la noche anterior a bordo del Brig. Aquel hombre medio desnudo, que había tratado de forzar la puerta de la Santa Bárbara y contra el cual había luchado, que había descargado 6 veces el revólver contra ellos y que había matado a 1 y herido a 2, ¿había podido escapar de sus balas? ¿Había podido volver a la isla a nado? ¿De dónde venía? ¿Y qué iba a hacer a bordo del buque? ¿Su proyecto era realmente el de volar el Brig, como pensaba Bob Harvey? Todo esto debía ser muy confuso para los presidiarios, pero lo que no podía dudarse era que la isla desconocida, ante la cual había anclado el Brig, estaba habitada, y tenía, quizá, una colonia dispuesta a defenderla. Y sin embargo, nadie se presentaba, ni en la playa ni en las alturas. El litoral parecía absolutamente desierto, y no había señal de habitación. ¿Habrían huido los habitantes hacia el interior? Esto era lo que se preguntaban el jefe y los piratas, y sin duda, aquel, como hombre prudente, trataba de reconocer el país antes de empeñar su gente en una acción. Durante 1:30, ningún indicio de ataque ni de desembarco se observó a bordo del Brig. Era evidente que Bob Harvey vacilaba, y sin duda sus mejores anteojos no le habían permitido divisar ni un colono escondido entre las rocas. No era tampoco probable que hubiese llamado su atención el ramaje y los bejucos que ocultaban las ventanas del Palacio de Granito, y se destacaban sobre la roca desnuda. En efecto, ¿cómo imaginar que se había abierto una habitación a aquella altura en la masa granítica? Desde el cabo de la Garra hasta los cabos Mandíbulas, en todo el perímetro de la Bahía de la Unión, nada podía indicarles que la isla estuviese o pudiera estar ocupada. Sin embargo, a las 8 de la mañana, los colonos observaron cierto movimiento a bordo del Speedy. Los piratas alaban los aparejos de las embarcaciones y echaban una canoa al mar. 7 hombres,
bajaron armados de fusiles. Uno de ellos se puso a la barra, 4 a los remos, y los otros 2 se agacharon hacia proa, dispuestos a disparar sus fusiles, examinando con cuidado la isla. Su objeto era practicar un reconocimiento, pero no desembarcar, porque en este caso habrían venido más. Los piratas, subidos en los mástiles hasta las barras de Juanete, habían podido ver que un islote cubría la costa y que estaba separado de ella por un canal de media milla de anchura. Sin embargo, Cyrus Smith calculó, por la dirección que seguía la canoa, que no trataba de penetrar en aquel canal, sino que se dirigía a la costa del islote, como lo aconsejaba la prudencia. Pencroff y Ayrton, ocultos cada uno por su lado entre las rocas, vieron llegar la canoa sobre ellos y esperaron que estuvieran a tiro. La canoa se adelantaba con precaución. Los remos se hundían en el agua a largos intervalos. Podía verse también que uno de los presidiarios a proa llevaba una sondaleza en la mano y trataba de reconocer el canal abierto por la corriente del río de la Merced. Esto indicaba que Bob Harvey tenía la intención de acercar el brig lo más posible a la costa. Unos 30 piratas, subidos a los obenques, seguían atentamente los movimientos de la canoa y apuntaban ciertas marcas que debían permitirles llegar a la costa sin peligro. La canoa estaba a 2 cables del islote cuando se detuvo. El hombre del timón, en pie, buscaba el mejor punto para saltar a tierra. En aquel momento sonaron 2 tiros. Un poco de humo dio vueltas como un torbellino por encima de las rocas del islote. El hombre del timón y el de la sonda cayeron derribados en la canoa. Las balas de Ayrton y de Pencroff les habían tocado a los 2 en el mismo instante. Inmediatamente se oyó una detonación más violenta. Un chorro de vapor salió de los costados del brig, y una bala de cañón, dando en lo alto de las rocas que abrigaban a Ayrton y Pencroff, las hizo volar a pedazos. Pero los 2 tiradores no habían sido tocados. Horribles imprecaciones se escaparon de la canoa, que emprendió inmediatamente su marcha. El hombre del timón fue reemplazado por uno de los compañeros, y los remos se hundieron en el agua. Sin embargo, en vez de volver al brig, como hubiera podido creerse, la canoa siguió por la orilla del islote, con el objeto de efectuar el desembarco por su punta sur. Los piratas remaban vigorosamente para ponerse fuera del alcance de las balas. Se adelantaron 5 cables de la parte entrante del litoral, terminada por la punta del pecio, y después de haberla seguido en una línea semicircular, siempre protegidos por los cañones del brig, se dirigieron a la desembocadura del río de la Merced. Su intención era penetrar en el canal y tomar por la espalda a los colonos del islote, de manera que éstos, cualesquiera que fuese su número, se viesen entre los fuegos de la canoa y los del bergantín, y por consiguiente en la situación más comprometida. 1/4 de hora pasó, durante el cual la canoa avanzaba en esta dirección en medio de un silencio absoluto y de una calma completa en el aire y en el agua. Pencroff y Ayrton, aunque comprendían que iban a ser flanqueados, no habían dejado su puesto, bien porque no querían todavía mostrarse a los asaltantes, exponiéndose a los cañones del Speedy, bien porque contaban con Nab y Gedeón Spilett, que estaban en la desembocadura del río, o con Cyrus Smith y Harbert ocultos entre las rocas de las chimeneas. 20 minutos después de los primeros disparos, la canoa estaba enfrente de la desembocadura del río de la Merced, a menos de 2 cables. Como el flujo comenzaba con su violencia habitual,
ocasionada por lo estrecho de la desembocadura, los presidiarios se sintieron impulsados hacia el río, y solo a fuerza de remos lograron mantenerse en medio del canal. Pero, como pasaban a buen alcance de la desembocadura, 2 balas le saludaron al paso, y 2 quedaron tendidos en la embarcación. Nab y Spilett tampoco habían errado. Inmediatamente el brig envió una segunda bala al puesto que se descubría por el humo de las armas de fuego, pero sin más resultado que hacer saltar algunas puntas de roca. En aquel momento, la canoa no llevaba más que 3 hombres útiles para el combate. Tomada por la corriente, enfiló el canal con la rapidez de una flecha. Pasó delante de Cyrus Smith y Harbert, que, no juzgándola a buen alcance, permanecieron mudos. Y después, doblando la punta norte del islote, con los 2 remos que le quedaban, se dirigió a toda prisa hacia el brig. Hasta entonces, los colonos no tenían de qué quejarse. La partida empezaba mal para sus adversarios. Estos tenían ya 4 hombres heridos gravemente, o muertos quizá, y ellos, por el contrario, estaban ilesos y no habían perdido una bala. Si los piratas continuaban atacándolos de este modo, si renovaban otras tentativas de desembarco por medio de la canoa, podían ser destruidos uno a uno. Ahora vemos perfectamente cuán acertadas eran las disposiciones adoptadas por el ingeniero. Los piratas podían creer que tenían que vérselas con adversarios numerosos y bien armados, que sería difícil dominar. Media hora tardó la canoa, que tenía que luchar contra la corriente del mar, en llegar al Speedy. Cuando sus tripulantes subieron a bordo con los heridos, resonaron gritos espantosos y se dispararon 3 o 4 cañonazos, que no podían producir ningún resultado. Pero entonces, otros piratas, ebrios de cólera, y quizá también de las libaciones de la víspera, se arrojaron a la embarcación. Eran 12. Lanzóse al mar una segunda canoa, en la cual entraron otros 8 hombres, y mientras la primera se dirigía rectamente al islote para arrojar de él a los colonos, la segunda maniobraba para forzar la entrada del río de la Merced. La situación era evidentemente peligrosísima para Pencroff y Ayrton, y comprendieron que debían volver a tierra franca. Sin embargo, esperaron a que la primera canoa estuviese al alcance de sus fusiles, y 2 balas diestramente dirigidas volvieron a introducir el desorden en la tripulación. Después, Pencroff y Ayrton, abandonando su puesto, no sin haber sufrido una descarga de 10 tiros, atravesaron el islote con toda la rapidez que les permitieron sus piernas. Se lanzaron a la piragua. Pasaron el canal en el momento en que la segunda canoa llegaba a la punta sur y corrieron a refugiarse a las chimeneas. Apenas habían llegado donde estaban Cyrus Smith y Harbert, se vio invadido el islote, y los piratas de la primera embarcación lo recorrían en todos sentidos. Casi al mismo tiempo, nuevas detonaciones estallaron en el puesto del río de la Merced, al cual se había acercado rápidamente la segunda canoa. De los 8 hombres que la tripulaban, 2 quedaron mortalmente heridos por Gedeón Spilett y Nab, y la misma embarcación, irresistiblemente impulsada sobre los arrecifes, se rompió a la desembocadura del río de la Merced. Pero los 6 supervivientes, levantando sus armas por encima de la cabeza para preservarlas del contacto del agua, consiguieron tomar pie en la orilla derecha del río, y después, viéndose expuestos al fuego del enemigo, invisible que los perseguía, huyeron a todo correr en dirección de la punta del Pecio, fuera del alcance de las balas. La situación era la siguiente. En el islote
12 presidiarios, varios de ellos heridos, pero que tenían una canoa a su disposición, y en la isla 6 que habían desembarcado, pero que estaban imposibilitados de llegar al Palacio de Granito porque no podían atravesar el río, cuyos puentes estaban levantados. Esto marcha, dijo Pencroff, precipitándose en el interior de las chimeneas. Esto marcha, señor Ciro. ¿Qué le parece? Me parece, contestó el ingeniero, que el combate va a tomar una nueva forma, porque no puede suponerse que esos brimones sean tan estúpidos que lo continúen en condiciones tan desfavorables para ellos. No atraviesan el canal, dijo el marino. Las carabinas de Ayrton y del señor Spilett están ahí para impedírselo. Ya sabe que alcanzan más de 1 milla. Sin duda, contestó Harbert. Pero ¿qué pueden hacer 2 carabinas contra los cañones del Brig? El Brig no está todavía en el canal, me parece a mí, repuso Pencroff. ¿Y si viene? Dijo Cyrus Smith. Es imposible, porque se arriesga a encallar y a perderse. Es posible, repuso entonces Ayrton. Los piratas pueden aprovechar la marea alta para entrar en el canal, aunque luego encallen a marea baja, y entonces, bajo el fuego de sus cañones, nuestras posiciones no serían ya sostenibles. ¡Mil diablos del infierno! Exclamó Pencroff. Parece, en verdad, que esa canalla se prepara a levar anclas. Tal vez nos veamos obligados a refugiarnos en el Palacio de Granito, observó Harbert. Esperemos, repuso Cyrus Smith. ¿Pero Nab y el señor Spilett? Observó Pencroff. Ya se nos unirán a su debido tiempo. Esté preparado, Ayrton. Su carabina y la de Spilett son las que deben hablar ahora. Era cierto. El Speedy comenzaba a virar sobre su ancla y manifestaba la intención de acercarse al islote. La marea debía subir durante 1 hora y media, y habiendo disminuido la corriente del flujo, hacía fácil la maniobra para el Brig. Pero en cuanto a entrar en el canal, Pencroff, contra la opinión de Ayrton, no podía admitir que pensase en intentarlo. Durante este tiempo, los piratas que ocupaban el islote se habían acercado a la orilla opuesta y estaban separados de la tierra solo por el canal. Armados de fusiles, no podían hacer daño a los colonos ocultos en las chimeneas y en las desembocaduras del río de la Merced, pero, no creyéndolos provistos de carabinas de largo alcance, pensaban que no corrían peligro alguno, y paseaban por la isla a pecho descubierto, acercándose continuamente a la playa. Sus ilusiones duraron poco. Las carabinas de Ayrton y de Gedeón Spilett hablaron, y dijeron cosas desagradables a 2 de los piratas, pues cayeron tendidos de espaldas. Entonces, los demás se desbandaron, sin aguardar siquiera a recoger a sus compañeros heridos o muertos. Pasando a toda prisa al otro lado del islote, se lanzaron a la embarcación que les había llevado y se dirigieron al Brig. 8 menos, gritó Pencroff. Verdaderamente parece que Ayrton y el señor Spilett obedecen perfectamente a la consigna para operar. Señores, dijo Ayrton, volviendo a cargar su carabina, la cosa se va poniendo fea, porque el Brig apareja. El ancla está a pique, repuso Pencroff. Sí, ya larga el fondo. En efecto, se oía claramente el ruido metálico del linguete, que chocaba sobre el montante a medida que viraba el Brig. El Speedy había sido atraído al principio por su ancla, y después, cuando ésta estuvo arrancada del fondo, comenzó a derivar hacia la costa. El viento soplaba del mar. Se izaron el foque mayor y la gavia, y el buque se fue acercando poco a tierra.
Desde las dos posiciones, de la Merced y de las chimeneas, le miraban los colonos maniobrar sin dar señales de vida, pero no sin cierta emoción. Los colonos iban a verse en una situación terrible, cuando a corta distancia se vieran expuestos al fuego de los cañones del Brick y sin poder responder útilmente. ¿Cómo impedir entonces el desembarco de los piratas? Cyrus Smith comprendía perfectamente el peligro y se preguntaba para sí qué se debía hacer. Dentro de poco tendría que tomar una determinación. ¿Pero cuál? ¿Encerrarse en el Palacio de Granito? ¿Dejarse sitiar? ¿Mantenerse en él por espacio de semanas y aun de meses, puesto que tenían víveres en abundancia? Bien. ¿Y después? Los piratas no por eso dejarían de ser dueños de la isla. La arrasarían, y con el tiempo acabarían por vencer y dominar a los presos del Palacio de Granito. Quedaba, sin embargo, una probabilidad, y era que Bob Harvey no se aventurase con su buque a entrar en el canal y que se mantuviera apartado en el islote. Entonces le separaría media milla de la costa, y a tal distancia sus tiros no podían ser tan duros. Jamás, repetía Pencroff, jamás ese Bob Harvey, por lo mismo que es un buen marino, se arriesgaría a entrar en el canal. Sabe que sería arriesgar el Brick, por poco que empeorase el estado del mar. ¿Y qué sería de él sin su buque? Entretanto, el Brick se había acercado al islote, y pudo observarse que trataba de llegar a su extremo inferior. La brisa era ligera, y como la corriente había perdido mucha parte de su fuerza, Bob Harvey era absolutamente dueño de maniobrar como le pareciese. El rumbo seguido anteriormente por las embarcaciones le habían permitido reconocer el canal, y en él penetró audazmente. Su proyecto era demasiado visible. Quería plantarse delante de las chimeneas, y desde allí responder con sus cañones a las balas que hasta entonces habían diezmado su tripulación. Pronto el Speedy llegó a la punta del islote, la dobló fácilmente, largó la cangreja, y el Brick, ciñendo el viento, se encontró enfrente del río de la Merced. ¡Los bandidos! ¡Ya vienen!, exclamó Pencroff. En aquel momento Nab y Gedeón Spilett llegaron a donde estaban Cyrus Smith y Ayrton, el marino y Harbert. El periodista y Nab habían estimado más conveniente abandonar la posición de la Merced, donde no podían hacer nada contra el buque, y habían obrado cuerdamente. Era preferible que los colonos estuviesen reunidos en el momento en que iba a consumarse una acción decisiva. Gedeón Spilett y Nab habían llegado deslizándose detrás de las rocas, pero no sin que les fuese dirigida una granizada de balas, que afortunadamente no les habían alcanzado. Spilett, Nab, exclamó el ingeniero, ¿no están heridos? No, contestó el periodista. Algunas contusiones por el rebote de las piedras. Ese condenado Brick entra en el canal. Sí, respondió Pencroff, y antes de 10 minutos habrá afondado delante del Palacio de Granito. ¿Tiene usted algún proyecto, Ciro?, preguntó Spilett. Es preciso refugiarnos en el Palacio de Granito cuando todavía es tiempo, sin que nos vean los presidiarios. Ese es mi parecer, contestó Gedeón Spilett, pero una vez encerrados... Haremos lo que nos aconsejen las circunstancias, dijo el ingeniero. En marcha, y démonos prisa, dijo el periodista. ¿No quiere usted, señor Ciro, que nos quedemos aquí Ayrton y yo?, preguntó el marino. ¿Para qué, Pencroff?, repuso Cyrus Smith. No nos separaremos. No había un momento que perder. Los colonos salieron de las chimeneas. Un pequeño recodo de la cortina de granito impedía ser vistos desde el Brick,
pero 2 o 3 detonaciones y el ruido de las balas que daban en las rocas les advirtieron que el Speedy estaba a muy corta distancia. Precipitarse al ascensor, elevarse hasta la puerta del Palacio de Granito, donde Top y Hoop estaban encerrados desde la víspera, y lanzarse al salón fue cuestión de un momento. Ya era tiempo, porque los colonos, a través del ramaje de las ventanas, vieron al Speedy rodeado de humo que enfilaba el canal. Y aún tuvieron que ocultarse, porque las descargas eran incesantes, y las balas de los 4 cañones chocaban ciegamente sobre la posición del río de la Merced, aunque no estaba ocupada ya, y sobre las chimeneas. Las rocas saltaban en pedazos, y un griterío acompañaba a cada detonación. Sin embargo, podía esperarse que el Palacio de Granito no sufriera daño alguno, gracias a la precaución que Cyrus Smith había tomado de disimular las ventanas. Pero pocos momentos después, una bala, rozando en el hueco de la puerta, penetró en el corredor. ¡Maldición! ¡Estamos descubiertos!, exclamó Pencroff. Quizá los colonos no habían sido vistos, pero seguramente Bob Harvey había juzgado oportuno enviar un proyectil a través del follaje sospechoso que ocultaba la parte alta del muro. En breve redobló sus golpes, cuando otra bala, habiendo roto la cortina del follaje, dejó ver una gran abertura en el granito. La situación de los colonos era desesperada. Su retiro estaba descubierto. No podían poner obstáculo alguno a aquellos proyectiles, ni preservar la piedra, cuyos trozos volaban en metralla a su alrededor. No tenían más remedio que refugiarse en el corredor superior del Palacio de Granito y abandonar su morada a todas las devastaciones, cuando se oyó un ruido sordo que fue seguido de gritos espantosos. Cyrus Smith y los suyos se precipitaron a una de las ventanas. El brick, irresistiblemente levantado por una especie de tromba líquida, acababa de abrirse en 2, y en menos de 2 segundos se había sumergido con toda su criminal tripulación. Capítulo 4. La nave pirata destruida, y los colonos se aprovechan de los restos. ¡Volaron!, exclamó Harbert. Sí, han volado. Como si Ayrton hubiese dado fuego a la pólvora, dijo Pencroff, precipitándose al ascensor al mismo tiempo que Nab y el joven. ¿Pero qué ha pasado?, preguntó Gédéon Spilett, estupefacto de aquel inesperado desenlace. Esta vez lo sabremos, contestó vivamente el ingeniero. ¿Qué sabremos? Después. Venga, Spilett. Lo importante es que esos piratas hayan sido exterminados. Y Cyrus Smith, llevando consigo al periodista y a Ayrton, bajó a la playa, donde estaban Pencroff, Nab y Harbert. No se veía nada del brick, ni siquiera su arboladura. Después de haber sido levantado por la tromba, se había tendido de costado, hundiéndose en esta posición a consecuencia de alguna enorme vía de agua. Pero como el canal en aquel paraje no medía más que 20 pies de profundidad, el costado del buque sumergido reaparecería en la marea baja. Algunos pecios flotaban en la superficie del mar. Se veía todo un conjunto de piezas de repuesto, mástiles y vergas, y además jaulas de gallinas con sus volátiles vivos, cajas y barriles, que poco a poco subían a la superficie después de haber salido por las escotillas. Pero no salía ningún resto, ni de tablas del puente, ni del forro del casco, lo que hacía todavía más inexplicable el hundimiento del Speedy. Sin embargo, los 2 mástiles,
que habían sido rotos a pocos pies por encima de la fogonadura, después de haber roto a su vez estalles y obenques, subieron a la superficie con sus velas, unas desplegadas y otras ceñidas. No había que dejar al reflujo llevarse todas aquellas riquezas. Ayrton y Pencroff se arrojaron en la piragua con la intención de atraer todos aquellos pecios al litoral de la isla o a la del islote, pero cuando iban a embarcarse, una reflexión de Spilett les detuvo. ¿Y los 6 piratas que han desembarcado en la orilla derecha de la Merced? Dijo el periodista. En efecto, no debió olvidarse que los 6 hombres que llevaban la canoa que se había estrellado en las rocas habían saltado a tierra, en la punta del pecio. Los colonos miraron en aquella dirección, pero ninguno de los fugitivos estaba a la vista. Era probable que después de haber visto al Brick hundirse en las aguas del canal, hubieran huido al interior de la isla. Después nos ocuparemos de ellos, dijo Cyrus Smith. Pueden ser peligrosos, porque están armados, pero 6 contra 6, las probabilidades son iguales. Veamos lo más urgente. Ayrton y Pencroff se embarcaron en la piragua y remaron directamente hacia los pecios. El mar estaba tranquilo, a la sazón, y la marea era muy alta, porque la luna había entrado en el novilunio hacía 2 días. Debía transcurrir más de 1 hora antes que el casco del Brick pudiera sobresalir de las aguas del canal. Ayrton y Pencroff tuvieron tiempo de amarrar los mástiles y berlingas por medio de cuerdas, cuyo extremo se fijó en la playa del Palacio de Granito. Los colonos, reuniendo sus esfuerzos, lograron alar todos aquellos pecios. Después la piragua recogió todo lo que flotaba, jaulas de gallinas, cajas y barriles, que inmediatamente fueron transportados a las chimeneas. También sobrenadaban algunos cadáveres, y entre otros, Ayrton conoció el de Bob Harvey y le mostró a sus compañeros. Ahí tiene lo que he sido yo, Pencroff. Pero que ya no es, valiente Ayrton, repuso el marino. Era muy singular que fuesen tan pocos los cadáveres que sobrenadaban. No había más que 5 o 6, y el reflujo comenzaba a llevárselos hacia alta mar. Probablemente los presidiarios, sorprendidos por el hundimiento, no habían tenido tiempo de huir, y habiéndose tendido el buque de costado, la mayor parte había quedado sepultada bajo el empalletado. Ahora bien, el reflujo, que iba a arrastrar hacia alta mar los cadáveres de aquellos miserables, ahorraría a los colonos la triste tarea de enterrarlos en algún rincón de la isla. Por espacio de 2 horas, Cyrus Smith y sus compañeros se ocuparon únicamente en alar los palos y berlingas sobre la arena, en desembergar y poner en seco las velas, que estaban perfectamente intactas. Hablaban poco, pues el trabajo les tenía absortos. Pero cuántos pensamientos atravesaban sus ánimos. Era una fortuna la posesión de aquel Brick, o mejor dicho, de todo lo que contenía. En efecto, un buque es como un pequeño mundo e iba a aumentar el material de la colonia con muchos objetos útiles. Sería en grande el equivalente de la caja hallada en la punta del pecio, y además, pensaba Pencroff, ¿por qué ha de ser imposible volver a poner a flote ese Brick? Si no tiene más que una vía de agua, se tapa, y un buque de 300 o 400 toneladas es un verdadero navío, comparado con nuestro Buenaventura. Con un buque como ese se va lejos, se va a donde se quiere. El señor Cyrus, Ayrton y yo tendremos que examinar ese punto, porque la cosa vale la pena. En efecto, si el Brick estaba todavía en disposición de navegar, las probabilidades de volver a la patria aumentaban en favor de los colonos. Mas para decidir esta importante cuestión, convenía esperar a que hubiera acabado de bajar la marea y poder visitar el casco del Brick en todas sus partes.
Cuando aseguraron todos los pecios que habían salido a la superficie del mar, Cyrus Smith y sus compañeros se concedieron unos instantes para el almuerzo. El hambre los tenía desmayados. Por fortuna, no estaban lejos la cocina, y Nab podía pasar por cocinero excelente. Se almorzó junto a las chimeneas, y mientras tanto se habló mucho del acontecimiento inesperado, que tan milagrosamente había salvado la colonia. Milagrosamente, repetía Pencroff, porque debemos confesar que esos tunantes han volado en el momento preciso. El palacio de granito se iba haciendo completamente inhabitable. ¿Y sospecha usted, Pencroff? Preguntó el periodista. ¿Cómo ha pasado eso y qué ha podido producir la voladura del brick? Señor Spilett, nada más sencillo, repuso Pencroff. Un buque de piratas no está tan cuidado como un buque de guerra. Los presidiarios no son marineros. Indudablemente, el pañol de la pólvora del brick estaba abierto, pues nos cañoneaban sin cesar, y una imprudencia o una torpeza han bastado para hacer saltar toda la máquina. Señor Ciro, dijo Harbert, me extraña que esta explosión no haya producido más efecto. La detonación no ha sido fuerte, y hay pocos restos y pocas tablas arrancadas. Parece que el buque se ha hundido y no ha volado. ¿Esto te extraña, hijo mío? Preguntó el ingeniero. Sí, señor Ciro. Y a mí también, Harbert, contestó el ingeniero. A mí también me parece extraordinario. Cuando visitemos el casco del brick, tendremos, sin duda, la explicación de ese hecho. ¿Qué es eso, señor Ciro? Dijo Pencroff. ¿Va usted a suponer que el Speedy se ha ido a fondo como un buque que da contra un escollo? ¿Por qué no? Observó Nab. Hay rocas en el canal. Vaya, Nab, contestó Pencroff. No has abierto los labios muy oportunamente. Un momento antes de hundirse el brick, lo he visto perfectamente levantarse sobre una ola enorme y caer por el costado de babor. Ahora bien, si no hubiera hecho más que tocar en una roca, se habría hundido tranquilamente, como un honrado buque que se va por el fondo. Es que no era precisamente un honrado buque, repuso Nab. En fin, ya lo veremos, Pencroff, dijo el ingeniero. Lo veremos, añadió el marino. Apuesto mi cabeza que no hay rocas en el canal. Pero, francamente, señor Ciro, ¿quiere usted decir que hay algo extraordinario en ese acontecimiento? El ingeniero no contestó. En todo caso, dijo Gédéon Spilett, choque o explosión, convendrá usted, Pencroff, que el suceso ha sido lo más oportuno del mundo. Sí, sí, repuso el marino, pero no es esa la cuestión. Pregunto al señor Smith si en todo esto encuentra algo sobrenatural. No digo ni que sí ni que no, Pencroff, contestó el ingeniero. Es lo único que puedo decir ahora. Esta respuesta no satisfizo a Pencroff, el cual se atenía a una explosión y no podía convencerse de que la cosa hubiera pasado de otra manera. Jamás consentiría en admitir que en aquel canal formado por un lecho de arena fina como la misma playa, y que había sido atravesado muchas veces por él en la marea baja, hubiese un escollo ignorado. Por otra parte, en el momento en que el brick iba a pique, la marea estaba alta, es decir, que había más agua de la necesaria para atravesar el canal sin chocar en las rocas, aun cuando existiesen algunas que no hubieran podido ser descubiertas en la baja marea. Así pues, no podía haber habido choque. Por consiguiente, el buque no se había estrellado, y por tanto había habido explosión. Hay que convenir en que el razonamiento era lógico. Hacia la 1:30, los colonos se embarcaron en la piragua y se dirigieron al sitio del naufragio. Era una pena que no hubieran salvado las 2 embarcaciones del brick. Una, como es sabido, se había estrellado en la desembocadura del río de la Merced,
y estaba absolutamente inservible. Otra había desaparecido al hundirse el buque, y sin duda, aplastada por él, no había podido salir a flote. En aquel momento, el casco del Speedy empezaba a mostrarse por encima de las aguas. El brick estaba más que tendido sobre el costado, porque después de haber roto sus palos, bajo el peso del lastre desplazado por la caída, tenía la quilla casi en el aire, y había sido invertido por la inexplicada pero espantosa acción submarina que se había manifestado al mismo tiempo por el levantamiento de una enorme tromba de agua. Los colonos dieron la vuelta al casco, y a medida que la marea bajaba, pudieron reconocer, si no la causa que había provocado la catástrofe, al menos el efecto producido. A proa y los dos lados de la quilla, 7 u 8 pies antes del nacimiento de la roda, los costados del brick estaban espantosamente destrozados en una distancia de 20 pies. Se abrían 2 anchas vías de agua, que habría sido imposible cegar, y no solamente el forro de cobre y los tablones habían desaparecido, reducidos a polvo, sino también las mismas cuadernas, las clavijas de hierro y las cabillas de madera que las unían, y de las cuales no había ni vestigios. A lo largo del casco, hasta los gálibos de proa y las hiladas rajadas enteramente, estaban fuera de su sitio. La falsa quilla había sido separada con una violencia inexplicable, y la quilla misma, arrancada de la carlinga, estaba rota. ¡Mil diablos! —exclamó Pencroff. Difícilmente podría ponerse a flote este buque. No será difícil, sino imposible —dijo Ayrton. En todo caso, observó Gédéon Spilett al marino, la explosión, si ha habido explosión, ha producido singulares efectos. Ha reventado el casco del buque en todas sus partes inferiores, en vez de hacer saltar el puente y la obra muerta. Estas aberturas parecen más bien efecto del choque de un escollo que de la explosión de un pañol de pólvora. No hay escollo en el canal, replicó el marino. Admito todo lo que quiera, excepto el choque contra una roca. Tratemos de penetrar en el interior del brick, dijo el ingeniero, y tal vez sabremos a qué atenernos sobre la causa de su destrucción. Era el mejor partido que se podía tomar, y convenía, además, inventariar todas las riquezas que había a bordo y disponerlo todo para su salvamento. El acceso al interior del brick era fácil. El agua continuaba bajando, y la parte inferior del puente, que a la sazón se había convertido en parte superior por la inversión del casco, era practicable. El lastre, compuesto de gruesos lingotes de hierro, le había abierto en varios sitios, y se oía el ruido del mar, cuyas aguas se escapaban por las aberturas del casco. Cyrus Smith y sus compañeros, con el hacha en la mano, se adelantaron por el puente medio roto, que estaba lleno de cajas de toda especie, y como éstas habían permanecido en el agua poco tiempo, quizá su contenido no estaba averiado. Los colonos, por consiguiente, pusieron todo aquel cargamento en lugar seguro. La marea debía tardar en subir algunas horas, y éstas fueron utilizadas del modo más provechoso. Ayrton y Pencroff establecieron en la abertura practicada en el casco un aparejo que servía para izar los barriles y las cajas. La piragua los recibía y los trasladaba inmediatamente a la playa. Se sacaban todos los objetos, indistintamente, para hacer después la elección y separación conveniente. En todo caso, lo que los colonos pudieron observar, desde luego con gran satisfacción, fue que el brick llevaba un cargamento muy variado, un surtido completo de artículos de toda especie, utensilios, productos, manufacturas y herramientas, como los que cargan los buques que hacen el gran cabotaje de Polinesia. Era probable que allí se encontrase un poco de todo,
y esto era precisamente lo que más convenía a la colonia de la isla Lincoln. Sin embargo, observación que hizo Cyrus Smith con admiración silenciosa, no solo el casco del Brick había sufrido enormemente, como se ha dicho, a consecuencia del choque, cualquiera que fuese, que había producido la catástrofe, sino que también los alojamientos estaban devastados, sobre todo en la parte de proa. Los tabiques y los puntales se hallaban rotos, como si algún formidable obús hubiera estallado en el interior del buque. Los colonos pudieron pasar fácilmente de proa a popa después de haber separado las cajas que iban sacando. No eran fardos pesados, cuya descarga hubiera sido difícil, sino bultos sencillos, cuya estiba, por otra parte, no podía ya reconocerse. Los colonos llegaron hasta la popa, coronada en otro tiempo por la toldilla. Allí, según la indicación de Ayrton, debía buscarse el pañol de la pólvora. Cyrus Smith, pensando que no había habido explosión, creía posible salvar algunas barricas, porque la pólvora, que ordinariamente está encerrada en envolturas de metal, habría sufrido poco con el contacto del agua. Esto era, en efecto, lo que había sucedido. En medio de gran cantidad de proyectiles se hallaron unos 20 barriles, cuyo interior estaba guarnecido de cobre, y que fueron extraídos con precaución. Pencroff se convenció por sus propios ojos de que la destrucción del Speedy no podía ser atribuida a una explosión. La parte del casco donde se encontraba situado el pañol de la pólvora era precisamente la que menos había sufrido. ¿Es posible?, dijo el obstinado marino, pero insisto en que no puede haber chocado el buque en una roca, porque no hay rocas en el canal. Entonces, ¿qué ha pasado?, preguntó Harbert. No lo sé, contestó Pencroff. El señor Ciro tampoco lo sabe. Ni lo sabe nadie, ni lo sabrá nunca. Estas diversas investigaciones ocuparon varias horas a los colonos, y al empezar de nuevo el reflujo, hubo que suspender los trabajos de salvamento. Por lo demás, no habría que temer que el casco del Brick fuese arrastrado por el mar, porque estaba empotrado en la arena y tan sólidamente fijo como si estuviera a sus dos anclas tendidas. Podía esperarse sin inconveniente la hora de la marea para continuar las operaciones. En cuanto al buque, estaba absolutamente condenado, y había que darse prisa para salvar sus restos, porque no tardaría en desaparecer en las arenas movedizas del canal. Eran las 5 de la tarde. El día había sido duro para los trabajadores, los cuales comieron con apetito, y a pesar de su cansancio, no resistieron, después de comer, al deseo de visitar las cajas de que se componía el cargamento del Speedy. La mayor parte contenía ropas hechas que, como es de suponer, fueron bien recibidas. Había para vestir a toda la colonia, ropa blanca para todos usos y calzados para todos los pies. —¡Somos riquísimos! —exclamó Pencroff. —Pero, ¿qué vamos a hacer de todo esto? Y estallaban los hurras del alegre marino al encontrar barriles de tafia, bocolles de tabaco, armas de fuego y armas blancas, balas de algodón, instrumentos de labranza, herramientas de carpintero, de ebanista, de herrero, y cajas de simientes de toda especie, que su corta permanencia en el agua no podía alterar. Cuán oportunamente habrían llegado todas estas cosas 2 años antes. Pero, en fin, aunque los industriosos colonos se habían provisto de los útiles más indispensables, aquellas riquezas serían convenientemente empleadas. En los almacenes del palacio de granito había sitio para ponerlas, pero aquel día faltó el tiempo para la tarea, y no pudo almacenarse todo. No debía olvidarse, sin embargo, que 6 piratas sobrevividos a la pérdida de la tripulación del Speedy se hallaban en la isla, que eran verdaderamente bandidos redomados, y que debían prevenirse contra ellos.
Aunque el puente del río de la Merced y los puentecillos estaban levantados, los piratas no eran hombres a quienes podían servir de obstáculo un río o un arroyo, e impulsados por la desesperación, podían hacerse terribles, temibles. Era preciso acordar lo que debiera hacerse sobre el particular. Entretanto, había que guardar con cuidado las cajas y bultos amontonados cerca de las chimeneas. Transcurrió la noche sin que los presidiarios intentaran ninguna agresión. Maese, Jup y Top, de guardia al pie del Palacio de Granito, no habrían dejado de avisar su presencia. Los 3 días que siguieron, 19, 20 y 21 de octubre, fueron empleados en salvar todo lo que podía tener algún valor o alguna utilidad en el cargamento o en el aparejo del brick. Durante la baja marea, los colonos desocuparon la bodega, y en la marea alta almacenaban los objetos salvados. Pudo arrancarse gran parte del forro de cobre que cubría el casco, el cual cada vez se hundía más en la arena. Antes que ésta se hubiese tragado los objetos pesados que habían caído en el fondo, Ayrton y Pencroff se sumergieron varias veces hasta el lecho del canal y encontraron las cadenas y las áncoras del brick, los lingotes de lastre y hasta los 4 cañones, que puestos a flote por medio de barricas vacías, pudieron sacarlos a tierra. El arsenal de la colonia no había ganado menos que las oficinas y almacenes del Palacio de Granito. Pencroff, siempre entusiasta en sus proyectos, hablaba de construir una batería que dominase el canal y la desembocadura del río. Con 4 cañones se comprometía a impedir que entrase en las aguas de la isla Lincoln una escuadra por poderosa que fuese. Como ya no quedaba del brick más que un armazón inútil, el mal tiempo lo acabó de destruir. Cyrus Smith había tenido la intención de volarlo para recoger los restos sobre la costa, pero un fuerte viento del nordeste y una gruesa mar le permitieron economizar su pólvora. En efecto, en la noche del 23 al 24, el casco del brick quedó enteramente destrozado, y una parte de sus restos vino a parar a la playa. En cuanto a papeles, es inútil decir que, aunque Cyrus Smith registró minuciosamente los armarios de la toldilla, no encontró vestigio alguno. Evidentemente los piratas habían destruido todo lo que podía hacer referencia al capitán y al armador del Speedy, y como el nombre de la matrícula a la que pertenecía no estaba en el cuadro de popa, nada podía hacer sospechar su nacionalidad. Sin embargo, por ciertas formas de su proa, Ayrton y Pencroff creyeron que el brick debía ser de construcción inglesa. 8 días después de la catástrofe, o mejor dicho, del feliz e inexplicable desenlace, al cual debía la colonia su salvación, no se veía nada del buque ni en la marea baja. Sus restos habían sido dispersados, y el Palacio de Granito se había enriquecido con casi todo su cargamento. Sin embargo, el misterio que ocultaba su extraña destrucción no se hubiera aclarado jamás si el 30 de noviembre Nab, paseando por la playa, no hubiera encontrado un pedazo de un espeso cilindro de hierro, que tenía señales de explosión. Aquel cilindro estaba retorcido y desgarrado en sus aristas como si hubiese estado sometido a la acción de una sustancia explosiva. Nab llevó aquel pedazo de metal a su amo, que estaba ocupado con sus compañeros en las chimeneas. Cyrus Smith lo examinó atentamente y después, volviéndose hacia Pencroff, le dijo: ¿Persiste en sostener que el Speedy no se ha hundido a consecuencia de un choque? Sí, señor, contestó el marino. Usted sabe lo mismo que yo que no hay rocas en el canal. Pero ¿y si hubiera chocado con este pedazo de hierro? Dijo el ingeniero, enseñándole el cilindro roto.
¿Con este tubo? Exclamó Pencroff con tono de incredulidad completa. Amigos míos, repuso Cyrus Smith, ¿recuerdan que antes de hundirse el Brick se levantó una verdadera tromba de agua? Sí, señor, contestó Harbert. Pues bien, ¿quieren saber lo que produjo la tromba? Esto, dijo el ingeniero, enseñándoles el tubo roto. ¿Eso? Preguntó Pencroff. Sí, este cilindro es todo lo que queda de un torpedo. ¿Un torpedo? Exclamaron los compañeros del ingeniero. ¿Y quién habría puesto allí este torpedo? Preguntó Pencroff, que no quería rendirse de modo alguno. Lo que puedo decir es que no he sido yo, contestó Cyrus Smith, pero el torpedo estaba allí. ¿Y han podido ustedes juzgar su incomparable potencia?